Capítulo 2. Las aguas vuelven a su cauce. James Caskey, el tío de Oscar y cuñado de Mary Love, era un hombre tranquilo, sensible y detallista, a quien los problemas asaltaban con facilidad y no abandonaban sino de mala gana. Era delgado, huesudo, decían algunos, apacible y tirando acomodado, al menos para los estándares de un pueblo de un condado pobre en un estado humilde. Estaba infelizmente casado, pero su esposa Genevieve, para alivio de perdido, pasaba la mayor parte del tiempo en Nashville, con una hermana casada. James tenía una hija de 6 años llamada Grace, pero aún con esposa e hija, lo acompañaba la reputación de estar marcado por el sello de la feminidad. Vivía en la casa que su padre habría construido en 1865. Se trataba de la primera casa importante levantada en Perdido, aunque para los estándares de la época era más bien modesta. Apenas de 2 salones, un comedor y 3 dormitorios, todo ello en la misma planta. La cocina, originalmente una construcción independiente, se había anexionado a la casa a través de un ala que contenía también una habitación infantil, una sala de costura y 2 baños. Aunque era una casa hecha a la antigua, con techos altos, grandes habitaciones cuadradas, chimeneas de ladrillo y revestimientos de madera oscura, la madre de James había tenido un buen gusto y el lugar estaba bien amueblado. Pero ahora James no sabía qué quedaría en la casa después de 7 días sumergida bajo las fangosas aguas del río Perdido. Cuando Bray lo llevó a remo por el pueblo, James Caskey solo logró identificar el lugar donde se encontraba su casa guiándose por la casa de Sister, que estaba al lado y que tenía 2 pisos, y por la chimenea de ladrillo de la cocina, que era más alta que la de los salones. En realidad, James no había pensado demasiado en el contenido de la casa, aunque adoraba cada uno de los muebles y pertenencias de su madre. No, solo podía pensar en el aserradero, cuyas pérdidas, ya fueran definitivas o solo temporales, supondrían un verdadero problema para toda la comunidad. El aserradero de los Caskey, propiedad de James y Mary Love, y que dirigían conjuntamente James y Oscar, el hijo de Mary Love, daba trabajo a 339 hombres y 22 mujeres, blancos y de color, con edades que iban desde los 7 hasta los 80 años. Ambas franjas representadas por un bisnieto y un tatarabuelo que estampaban el trébol de los Caskey en los tablones de más calidad que producía la empresa, los de nogal pecano, roble, ciprés y cedro. Si el negocio no volvía a estar operativo enseguida, estas 361 personas iban a pasar serias dificultades, por lo que James Caskey le pidió a Bray que lo llevara a remo hasta el aserradero aún sumergido para ver qué se podía hacer, si es que se podía hacer algo. James Caskey tenía una complexión desvencijada que lo hacía parecer frágil, una impresión general causada por sus movimientos, habitualmente lentos y pausados, y que transmitían, en la medida en que eso era compatible con un cuerpo con tendencia a los gestos abruptos, una elegancia vagamente flácida. Desde luego, James nunca había pasado mucho tiempo en los bosques de la familia y todos sospechaban que no sabía tanto de árboles como debería esperarse de un Caskey. Su aversión a vagar por los bosques, a que se le ensuciaran las botas, a que las zarzas les rasgaran los pantalones y a toparse con serpientes de cascabel era de sobra conocida. En cambio, era un espléndido trabajador en la oficina y no había en todo el pueblo nadie capaz de redactar una carta más sutil y un contrato más sólido que los suyos. Cuando Perdido propuso su incorporación a la Cámara Legislativa Estatal, James Caskey representó al pueblo ante la asamblea y al final de su soberbio discurso, todos los representantes preguntaron cómo era posible que aquel hombre no se dedicase desde siempre a la política. Cuando finalmente James pudo echar un vistazo al aserradero, constató que los almacenes de los Caskey se encontraban en unas condiciones deplorables. Incluso los edificios que estaban cerrados habían quedado arruinados, pues el agua había empapado la madera que se había doblado y deformado. La mercancía que tenían almacenada en los cobertizos abiertos se habían alejado flotando hasta Dios sabe dónde. Todo parecía indicar que había perdido las existencias por completo. Las oficinas también habían quedado destrozadas, pero James había tenido la sensatez de cargar todos los documentos recientes a 2 carros y trasladarlos a un terreno más elevado. Los papeles se encontraban ahora en buen recaudo, cubiertos de heno en el granero de un agricultor de patatas, pero el aserradero había perdido todos los registros anteriores al año 1895. Aunque la situación de Tom de Bordenave, que había optado por salvar la madera en lugar de los documentos, era todavía peor.
La madera se había perdido de todos modos, ya que la riada había arrastrado también el granero donde estaban almacenadas y además no conservaba ningún registro de las facturas pendientes, ni de los pedidos futuros, ni siquiera de las direcciones de sus mejores clientes del norte. Después de un par de horas remando inútilmente alrededor del aserradero sumergido y de apiadarse de Tom de Bordenave, que estaba evaluando los daños en su propiedad contigua desde un otro bote verde, James Caskey le pidió a Bray que lo llevara de vuelta más allá de su casa sumergida y hasta la pista forestal que conducía a la iglesia bautista de la Gracia de Zion. Evidentemente, tanto su sobrino como el jardinero de los Caskey ya habían relatado la extraña aparición de la mujer pelirroja en el Hotel Osceola. James sentía algo más que simple curiosidad por conocerla. Hacía tantos días que en Perdido no se hablaba de otra cosa que no fuera la inundación, que se alegró de encontrar un tema de conversación que no tuviera nada que ver con el agua. La señorita Elinor había pasado la noche en la iglesia bautista de la Gracia de Zion, o eso lo había contado Bray, que había tenido que llevar otro colchón desde la casa de Annie Bell Driver. James Caskey esperaba encontrar a la señorita Elinor sentada frente a la iglesia. Eso le ahorraría el subterfugio de tener que entrar a buscar a Mary Love o a Sister o a su hija y poco a poco reconducir la conversación para que por fin le presentaran a aquella joven. Bray amarró el bote verde a la raíz de un árbol que se alzaba en el límite de la zona inundada. El agua había descendido ya hasta tal punto que, cuando bajaron a tierra firme, todavía alcanzaban a ver la casa de Mary Love en la linde del pueblo. El señor James y Bray cruzaron con paso ligero el bosque mullido y húmedo. Tras unos minutos de silencio, Bray, que iba por un lado del camino mientras el señor James iba por el otro, aventuró que éste haría bien en ignorar a la señorita. «¿Por qué dices eso?», preguntó James con curiosidad. «Lo digo porque sé lo que digo». Pero James se encogió de hombros. «Bray, no creo que sepas de qué estás hablando». «Que sí, señor James, lo sé», insistió Bray, pero la conversación no había terminado. El señor James no tenía intención de alargarla pidiéndole a Bray detalles concretos, y Bray no iba a ofrecer ninguna información sólida sobre la señorita Elinor por la sencilla razón de que no la tenía. Tampoco pensaba compartir ninguna de sus sospechas, que eran notablemente vagas y que, si al final resultaba que la señorita Elinor no era más lo que quería aparentar, solo iban a hacerle quedar mal. Después de tanto rato navegando por las frías aguas de la riada, el bosque parecía un lugar cálido, seco y seguro. James Caskey caminaba sonriente y volvió la cabeza al oír el canto de unos codornices tratando de avistarla sin éxito. «Ahí la tiene», dijo Bray con un ronco susurro cuando la iglesia de la Gracia de Zion apareció ante ellos. Elinor Dammert estaba sentada en la escalinata de la iglesia y tenía a Grace, la hija de James, acurrucada en su regazo. Era casi como si lo hubiera estado esperando y se hubiera procurado la compañía de Grace para facilitar su encuentro. Bray se marchó deprisa hacia la casa de los Drivers, mientras James, tras agradecerle todas las molestias que se había tomado por él aquella tarde, subió hasta la iglesia y se presentó a Elinor Dammert. «Ha elegido un mal momento para visitar Perdido», le dijo. «Podemos ofrecerle una hospitalidad francamente limitada». Elinor sonrió. «Hay cosas peores que un poco de agua». «¿Le molesta a la niña?» «Grace, ¿estás molestando a la señorita Elinor?» «No, ni mucho menos», dijo Elinor. A Grace le gustó bastante. Grace se abrazó al cuello de Elinor para demostrarle a su padre lo mucho que le gustaba a la joven. «Oscar me ha contado que perdió todo su dinero en la riada». «Pues sí, lo llevaba en la maleta junto con mis certificados y diplomas. Es una verdadera lástima». «Culpa de Bray, pero por lo menos podremos comprarle un billete para el Hummingbird de vuelta a Montgomery». «¿Montgomery? ¿No es de donde viene?» «Estudié allí, en Huntington College, pero en realidad soy de Wade, en el condado de Fayette». «Pues de vuelta a Wade, entonces», dijo James con una sonrisa. «¿Y Grace? ¿No quiere saludar a su papá?», añadió, abriendo los brazos con un gesto brusco como un niño haciendo gimnasia. «No», gritó Grace, aferrándose aún más a Elinor. «Me da la impresión de que usted cree que alguien me espera en algún sitio», dijo Elinor por encima del hombro de Grace. «En Wade, ¿no?» «Mi familia era de allí, sí, pero ya han muerto todos», dijo Elinor Dammert abrazando a la niña con más fuerza. «Lo siento. ¿Y qué piensa hacer entonces?», preguntó solícitamente James Caskey. «Vine a Perdido porque oí que había una plaza en la escuela. Si es así, entonces me quedaré a ejercer de maestra». «¿Sabes a quién deberías preguntárselo, no?», dijo Grace desde dentro de aquellos brazos que la rodeaban.
¿A quién debería preguntárselo, Grace?, dijo James. A ti, exclamó la niña, que acto seguido se volvió hacia Elinor. Papá es el jefe del consejo escolar. Así es, dijo James. O sea, que debería preguntármelo a mí. Pues eso es lo que haré. He oído que había una vacante. No la había, dijo James, por lo menos antes de la riada. ¿Qué quiere decir? Edna McGee era la maestra de cuarto. Creo que llevaba ya 6 años dando clases a cuarto curso. Pero antenoche me dijo que ella y Beryl se iban a ir del pueblo, que no piensan esperar a que la próxima inundación nos arrastre a todos hasta Pensacola sentados en un sillón. Así que si Edna y Beryl se van del pueblo, no tenemos a nadie para la clase de cuarto. Me tienen a mí, dijo Elinor. Estaría encantada de ser la maestra de cuarto. Pero les recuerdo, señor Kasky, que he perdido todos mis certificados y mi diploma. Bueno, dijo James con una sonrisa. Pero eso es culpa nuestra, ¿no? ¿No es así, Grace? Grace asintió vigorosamente con la cabeza y se abrazó al cuello de Elinor. James se quedó 1 hora más en la iglesia. Habló un momento con Mary Love sobre el estado del aserradero, pero sobre todo estuvo conversando largo y tendido y congeniando sin duda con la señorita Elinor, que no soltaba a la pobre Grace. James solo se despidió de ella con bastante reticencia cuando Tom de Bordenave y Henry Turk enviaron a un hombre a buscarlo. Los propietarios de los 3 aserraderos tenían que ponerse de acuerdo para los siguientes pasos a seguir. Mary Love le dijo a Sister que era un verdadero escándalo que, cuando por fin se había marchado, James dejara a su hija al cuidado de aquella pelirroja desconocida, más aún teniendo en cuenta que tanto su cuñada como su sobrina estaban disponibles. Pero fíjate en Grace, mamá, dijo Sister. No deja a la señorita Elinor ni a sol ni a sombra. La señorita Elinor ha encontrado a una amiga para toda la vida. Mary Love, que ni la noche anterior ni esa misma mañana había mostrado el menor deseo de intimar con la señorita Elinor, ahora apenas habló con la joven. Y tampoco habría permitido que Sister lo hiciera si el deseo de obtener información concreta sobre sus antecedentes e intenciones no hubiera sido de una relevancia abrumadora. Cuando Sister le llevó a su madre la noticia, sonsacada en un rincón de la iglesia y transmitida en otro, de que James iba a intentar conseguir una plaza en la escuela para la señorita Elinor, Mary Love suspiró y se sentó en el banco de madera con el aspecto y la actitud de un boxeador al que acabaran de noquear de un solo puñetazo. «Ay, Sister», dijo Mary Love con voz baja y quejumbrosa, «sabía que pasaría esto». «¿Que pasaría qué, mamá?» «Que acabaría abriéndose camino como una lombriz, que cavaría y cavaría hasta hundirse en el lodo de perdido, de donde no podrían sacarla ni aunque 17 hombres le echaran una soga al cuello. Y ojalá llevara una soga al cuello». «Mamá», exclamó Sister apartando la mirada hacia donde Elinor estaba sentada, hablando con gran recato con la señora Driver y sosteniendo a una Grace Kasky en su regazo. «Estás siendo muy dura con ella, y no creo que se lo merezca». «Tú espera, Sister», dijo Mary Love, «espera, y dentro de 6 meses volvemos a hablar». Aquella noche, no muy tarde, pues había tantas cosas que debían hacerse de día que todo el mundo se iba a dormir temprano, Oscar Kasky y su tío James se echaron juntos en la cama que habitualmente ocupaban Annie Bell Driver y su insignificante marido. La casa de los Driver estaba atestada de hombres, de color y blancos, algunos muy acomodados y otros muy pobres, algunos muy viejos y otros bastante jóvenes, aunque los niños se habían instalado con sus madres en la iglesia, de modo que había colchones y ronquidos a mansalva en todas las habitaciones. 2 de los hijos de la señora Driver estaban dormidos en el suelo a los pies de la cama de sus padres, respirando ruidosamente por la boca, de modo que cuando Oscar se incorporó sobre el codo para hablar con su tío, lo hizo entre susurros. «¿Qué vas a hacer con la señorita Elinor?», preguntó. «Mamá me ha dicho que has pasado la mañana con ella». «Toda la mañana, concretamente». «Bueno, es una buena chica», dijo James, «y me siento mal por lo que le ha pasado. Atrapada en el Osceola, sin maleta, sin dinero, sin certificado, sin trabajo, sin ningún lugar a donde ir. Está en una situación tan precaria como cualquiera en este pueblo. De hecho, está peor que la mayoría». «Sí, ya lo sé», dijo Oscar en voz baja. «No entiendo por qué mamá le ha cogido tanta antipatía. Pone las cosas aún más difíciles». «Mary Love no quiere que le ayude», confesó James, dando golpecitos con un dedo huesudo sobre la almohada de Oscar, junto a la nariz de este. «No quiere que vuelva a dirigirle la palabra a la señorita Elinor». «Pero algo vas a hacer, ¿no es así, James?» «Pues claro que sí. Le voy a conseguir un trabajo. En septiembre empezará a dar clase. De hecho, es posible que tenga que empezar en cuanto volvamos a abrir la escuela.
Dudo que Burl y Edna McGehee intenten limpiar su casa, aunque no creo que haya más de medio metro de barro en el suelo de la cocina. Edna tiene familiares en Tallahassee que los acogerían a ella y a Burl sin pensarlo, por lo que, si se van, la señorita Elinor podrá empezar en la escuela de inmediato. Bueno, eso está bien, dijo el más joven mientras miraba la luna creciente detrás de su tío al otro lado de la ventana. Pero, ¿dónde va a vivir? No puede volver a Loyola, cuesta $2 al día y una maestra de cuarto no gana tanto. No puede gastar $2 y además comprar comida. Ya lo he pensado, Oscar, dijo James, y he decidido que se quede con Grace y conmigo. ¿Cómo?, exclamó Oscar a un volumen tan alto que los jóvenes Driver dejaron de roncar por un momento como para oír mejor o quizás para incorporar aquella exclamación a sus sueños. ¿Cómo?, repitió en un tono mucho más bajo cuando los chicos reanudaron los ronquidos. Cuando tengamos la casa limpia, quiero decir, dijo James. Grace quiere mucho a la señorita Elinor y eso que solo la conoce desde ayer por la mañana. Pero va a vivir contigo. Tenemos sitio, dijo James, y Grace la adora. ¿Y qué hay de Genevieve, James? ¿Qué crees que dirá Genevieve cuando vuelva de Nashville y se encuentre a la señorita Elinor sentada en el porche con Grace en su regazo? James Caskey se dio vuelta, haciendo oídos sordos de su sobrino. ¿Qué le vas a decir a Genevieve, James?, insistió Oscar en un susurro, y ya que estamos, ¿qué le vas a decir a mamá? Dios mío, dijo James al cabo de un rato, estirando las piernas hasta tocar los barrotes de hierro a los pies de la cama. ¿Tú no estás cansado, Oscar? ¿No estás agotado? Porque yo sí. Tengo que dormir o por la mañana no habrá quien me levante. Un sol tórrido y radiante brilló durante todo el día de Pascua y los 3 días siguientes. Las aguas de la riada se evaporaron, se dirigieron hacia el Golfo de México o se perdieron bajo la tierra empapada. Los habitantes de Perdido descendieron de las zonas más elevadas del pueblo hasta las puertas de sus casas, donde descubrieron que el lodo lo había invadido todo y que sus muebles más elegantes y pesados habían flotado hasta el techo. Más tarde, cuando el agua se retiró, quedaron convertidos en un amasijo de enmaderos esparcidos por el suelo. La riada se había llevado la argamasa de los cimientos de ladrillo y absolutamente todos los tablones que había tocado el agua estaban deformados. Muchos porches se habían derrumbado. En los patios delanteros de todas las casas, las extremidades tiesas de cerdos y terneros asomaban sobre el lodo. Había pollos ahogados en las escaleras. Toda la maquinaria estaba atascada por el barro, y aunque un batallón de pacientes muchachas de color se aplicaron en las tareas de limpieza, nunca lograron quitarlo del todo. Bombonas de butano y bidones de aceite habían salido flotando de los almacenes de los aserraderos y habían reventado las ventanas de las casas como si quisieran provocar el mayor daño posible. La mitad de las vidrieras de las iglesias estaban destrozadas. En los estantes de los respaldos de los bancos, los himnarios se habían empapado tanto que, al expandirse, habían partido la madera. Los mecanismos del nuevo órgano de la iglesia metodista estaban llenos de barro. No había una sola tienda en la calle Palafox que no hubiera perdido todo su stock. Y no había un solo metro cuadrado de propiedad en todo el pueblo que no apestara a lodo, a muerto y a ropa podrida, a madera podrida y a comida podrida. La Guardia Nacional y la Cruz Roja habían acudido a la zona antes de que las aguas retrocedieran y habían llevado mantas, latas de carne de cerdo, judías, periódicos y medicinas a los campamentos de las afueras. La Guardia Nacional permaneció en el pueblo una semana más que la Cruz Roja y ayudó a los trabajadores de los aserraderos a retirar los escombros más voluminosos. James Caskey, Tom de Bordenave y Henry Turk calcularon que los 3 aserraderos juntos habían perdido 1,5 millones de pies tablares de pino que habían terminado deformados en el Golfo de México o simplemente podridos en el fondo del bosque sumergido que rodeaba Perdido. Pero la parte más perjudicada del pueblo era Baptist Button. La mitad de las casas habían quedado destrozadas y el resto estaba gravemente dañadas. Las familias negras, que ya antes de la inundación tenían poco, ahora no tenían nada de nada. Esos desafortunados propietarios fueron los primeros en recibir ayuda. Mary Love, Sister, Caroline de Bordenave y Manda Turk pasaron el día entero en la iglesia bautista Bethel alimentando a los niños de color con arroz y melocotones, a pesar de que podrían haber estado en sus casas supervisando las tareas de limpieza. El agua había provocado algunos daños en las casas de los trabajadores, pero en general estaban intactas.
las de los comerciantes, dentistas y jóvenes abogados, construidas en los terrenos más elevados de Perdido, habían salido mejor paradas. En algunas, la riada apenas había dejado 30 centímetros de agua sobre las alfombras y ni siquiera había llegado a mover las sillas. Las casas de los propietarios de los aserraderos, construidas cerca del río, habrían sufrido desperfectos, desde luego, pero la crecida había alcanzado apenas unos centímetros por encima del piso, de modo que la mayoría de los enseres domésticos que habían almacenado allí habían resultado indemnes. En cambio, todo parecía indicar que la casa de una sola planta de James Caskey había quedado totalmente destrozada. Estaba construida en una ligera depresión más cerca del río que cualquier otra casa de la calle, por lo que había permanecido más tiempo que las demás bajo las aguas. Había sido la primera en inundarse y la última en secarse. Los edificios de la escuela, situados junto al río, al sur del Hotel Osceola, también habían sufrido desperfectos considerables, hasta el punto de que el consejo escolar decidió cancelar el resto del curso, a pesar de que todavía quedaba un mes de clase. Los niños, inesperadamente liberados de sus obligaciones académicas, vieron cómo les ponían escobas y cubos igual de inesperados en las manos y los mandaban a cumplir con su parte para que la escuela pudiera volver a la normalidad. Sin embargo, aunque Edna McGee y su marido se habían marchado de Perdido y ahora enviaban postales desde Tallahassee con cierta regularidad, a Elinor aún no le había llamado para ocupar su puesto. Por recomendación de James Caskey, el consejo escolar la había aceptado por unanimidad y ni siquiera había considerado necesario escribir al Huntington College para obtener una copia de su certificado. Después de todo, la joven había perdido sus credenciales en la inundación, junto con otras muchas de sus pertenencias, por lo que el consejo escolar consideró que exigir en nombre de Perdido que Elinor Dahmer presentara lo que el perdido se había llevado era como echar sal a la herida. Pero durante los meses que siguieron a la inundación se hizo evidente que, por mucho empeño que pusieran, había cosas que no tenían remedio. Lavar las latas de comida bajo el agua del grifo, por ejemplo, no protegía del todo contra el botulismo, o así se lo habían advertido la Cruz Roja. De modo que fue necesario deshacerse de todas las existencias de las 2 tiendas de comestibles y de la tienda de alimentos selectos, justo en un momento en el que la comida no abundaba como de costumbre. Trasladaron enormes montones de madera deformada procedente de los 3 astilleros hasta el pantano de Ciprés, situado 8 kilómetros al norte de Perdido, donde nacía el río Blackwater, y la dejaron allí para que se pudriera y no estorbara, aunque el otoño siguiente descubrieron que alguien se había dedicado a arrastrar laboriosamente muchos de esos troncos de vuelta a Perdido para reconstruir Baptist Bottom, cuyas casas, por efecto de las tablas combadas, parecían más torcidas que nunca. Hubo que tirar unas cuantas alfombras buenas porque era imposible limpiar las manchas de lodo. Libros, documentos y cuadros, incluidos los que se encontraban por encima del nivel de la crecida, habían quedado también severamente dañados por el agua y solo se conservaron los imprescindibles, como las escrituras del ayuntamiento y las recetas de la farmacia. Pero la riada también había tenido un lado positivo, dirían más tarde. El suministro de agua del pueblo estuvo cortado durante varios días y al darse cuenta de lo anticuado que había quedado el sistema de suministros, los habitantes de Perdido aprobaron inmediatamente un gasto de $40,000 para construir una nueva estación de bombeo en la hectárea de tierra más cercana que no se había inundado. Los patios de todas las casas habían quedado destrozados y la riada se había llevado por delante la mayoría de las calles, por lo que parecía el momento oportuno para instalar un sistema de alcantarillado moderno. Así pues, con dinero prestado por los propietarios de los 3 aserraderos, se instalaron alcantarillas nuevas en todo el municipio. Ni siquiera Baptist Bottom quedó al margen de las mejoras y por primera vez el pueblo dispuso de farolas que por la noche iluminaban los tejados de hojalata de las casuchas. Fuera del pueblo, todo el mundo se olvidó de Perdido. Todo el mundo excepto el legislador del condado de Baldwin, que intentó conseguir varios préstamos en Montgomery sin éxito. Además, varias empresas de Massachusetts y Pensilvania que tenían pedidos pendiente con alguno de los aserraderos de pronto se enteraron de lo mucho que iban a tardar en recibir la madera. Pero los efectos de la riada se dejarían notar durante mucho tiempo en Perdido, hasta meses y meses después de que las aguas se hubieran retirado, hasta después incluso de haber instalado el nuevo alcantarillado y de que la nueva estación de bombeo extrajera el agua más fría y dulce que nadie en el pueblo hubiera probado jamás.
Al parecer, el hedor de una inundación nunca llegaba a desaparecer del todo. Incluso después de barrer el fango de las casas, de limpiar las paredes, de poner alfombras nuevas, de comprar muebles nuevos y de colgar cortinas nuevas, incluso después de retirar y quemar todos los objetos que habían quedado arruinados, de eliminar de los patios las ramas rotas y los cadáveres putefactos de animales y de que la hierba empezara a crecer de nuevo, Perdido subía las escaleras a última hora de la noche, se detenía una mano en la barandilla y, bajo el aroma del jazmín y las rosas del porche, bajo el olor agrio de los restos de la cena que aún quedaban en la cocina y bajo el almidón del cuello de su camisa, percibía aún el efluvio de la riada. El agua se había filtrado entre las tablas y en las vigas y hasta en los ladrillos de las casas y otros edificios. De vez en cuando, ese olor le recordaba a Perdido no solo de la desolación que había experimentado, sino también la desolación que podría volver a abatirse sobre el pueblo en cualquier momento. Capítulo 3. Roble acuático. Durante los 5 días que pasó en la iglesia de la Gracia de Zion, la señorita Elinor trató de mostrarse lo más útil posible. Cuidaba a los niños, cocinaba un poco, limpiaba la iglesia o lavaba la ropa de cama, todo ello sin quejarse lo más mínimo. Se había ganado la admiración de todo el mundo menos de Mary Love, cuya antipatía hacia la señora Elinor era ya objeto de alguno que otro comentario. A falta de una mejor razón, muchos le atribuían al orgullo familiar. Mary Love había visto cómo la señorita Elinor se ganaba el afecto de Grace y la estima de James Caskey, algo que intuía como un elemento capaz de perturbar la armonía familiar. Por lo menos esa era la posibilidad menos lógica, aunque no dejaba de ser una hipótesis. Lo más probable era que la verdadera causa fuera algo completamente distinto. A nadie se le ocurrió preguntarle a la propia Mary Love por qué no le gustaba la señorita Elinor, aunque ésta tampoco habría sabido qué responder. A decir verdad, no lo sabía. Era ese pelo rojo, se decía Mary Love confusa. Aunque en realidad no se trataba solo de eso, era también por su aspecto, por su forma de hablar y de comportarse, por cómo levantaba a Grace del suelo, por cómo se había hecho amigo de la señora Driver e incluso había aprendido a distinguir entre Rowland, Oland y Poland Driver, los 3 insignificantes hijos de la predicadora. ¿Quién había hecho eso antes? ¿Quién invertía tanta energía en una comunidad extraña si no tenía algún propósito oculto? Aunque, por otro lado, ¿cuál podía ser el propósito de la señorita Elinor? Lo siento por esa niña, sentenció Mary Love mientras se mecía junto a Sister en el porche delantero. Observaba la casa de James a través de una cortina de camelias de aspecto moribundo, atenta a si Elinor Dammert aparecía en alguna de las ventanas. Hacía ya casi 2 semanas que Mary Love y Sister habían vuelto a casa y el hedor de la inundación todavía no se había disipado. ¿Qué niña, mamá? Sister estaba bordando una funda de almohada con hilo verde y amarillo. Había perdido tanta ropa blanca. La pequeña Grace Caskey. ¿Qué niña va a ser? Tu prima pequeña. ¿Por qué te da pena Grace? Mientras Genevieve anda lejos, estará bien. A eso me refiero, dijo Mary Love. James se ha librado de esa mujer a todos los efectos y doy gracias por poder decirlo. Para empezar, James no debería haberse casado nunca. No está hecho para el matrimonio y debería haberlo sabido como lo sabía todo el mundo. Cuando se supo que James Caskey regresaba perdido con una esposa en el mismo coche cama, se quedaron todos como la boca abierta. A veces pienso que tal vez James fue listo y firmó un papel con Genevieve donde ponía que ésta vendría a Perdido, se quedaría embarazada, le daría un bebé y luego se volvería a marchar para siempre. No me sorprendería nada que tu tío enviara cada mes un cheque a la licorería de Nashville para que Genevieve tenga siempre una cuenta abierta. Esa viviría en la Conchinchina, si le abriera una cuenta en una licorería de allí. Mamá, dijo Sister con tono paciente, no he oído hablar de ese lugar en mi vida. Madre e hija tenían la costumbre de adoptar posturas enfrentadas ante cualquier situación. Si Mary Love estaba agitada, Sister permanecía tranquila. Si Sister se indignaba, Mary Love se volvía conciliadora. Era una actitud que habían desarrollado a lo largo de los años y era ya algo tan natural para ellas que les salía sin pensar, incluso sin querer. Me lo he inventado, pero, Sister, James se deshizo de esa mujer. No sabemos cómo, solo agradecemos que así fuera. Pero, ¿qué hace a la primera oportunidad que se le presenta? ¿Qué hace? Buscar a otra igual de mala. ¿La señorita Elinor?, preguntó Sister con una voz que sugería que no creía que la comparación estuviera justificada. Sabes perfectamente a quién me refiero, Sister. Mecerse en el porche delantero no era nada fácil ahora que tantas tablas del suelo se habían deformado.
La tienda de artículos de fantasía de Grady Henderson había conseguido un cargamento de velas perfumadas que se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. Una de ellas ardía en aquel momento en un platito colocado en el suelo entre Mary Love y Sister. Su aroma avainillado cubría en parte el olor a rancio del lodo que se había asentado alrededor de la casa. Bray y 3 hombres del aserradero, que aún no había entrado de nuevo en funcionamiento, se dedicaban regularmente a remover la tierra del patio delantero y a enterrar todo lo que había dejado la riada a su paso. «Mamá, tienes una voz bastante estridente. A ver si te va a oír la señorita Elinor». «No me oirá a menos que esté escuchando en la ventana», replicó Mary Boss con una voz más alta, lo cual no me extrañaría en lo más mínimo. «Pero, ¿qué es lo que no te gusta de ella?», preguntó Sister con dulzura. «A mí me gusta. Si te soy sincera, no veo ninguna razón para que no te guste, mamá». «Pues yo sí, veo todas las razones del mundo», espetó Mary Love, y a continuación hizo una pausa. «Es pelirroja», añadió. «Hay mucha gente pelirroja. El pequeño de los Magal, ese chico con el que iba a la escuela, ¿recuerdas? El que murió en Verdun el año pasado. Era pelirrojo, y me dijiste que te gustaba. Pero no era como esa mujer, Sister. ¿Tú habías visto alguna vez un color como el suyo? Un color como el lodo de perdido. Porque yo no. Además, no es solo por el pelo rojo. ¿Por qué es entonces? ¿De dónde ha salido? ¿Y por qué ha venido a Perdido? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo consiguió que James le pidiera que fuera a vivir con él? ¿Alguna vez le ha pedido James a alguna otra joven que se siente en su mesa? No, mamá, por supuesto que no. Pero la señorita Elinor ya respondió a todas esas preguntas. Y Oscar te trasladó todas las respuestas. Vino del condado de Fayette y llegó para dar clases en el colegio. Se enteró de que había una vacante. No había ninguna. En su momento se equivocó, mamá, pero ahora sí hay un puesto libre. La señora McGee ya ha enviado 3 postales desde Tallahassee, o eso he oído. Un puesto que ha creado ella misma. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Lo creó la riada. Lo que dejó una vacante en el aula fue el agua. Mary Love frunció el ceño y se levantó de la mecedora. Hace 10 minutos que no la veo pasar por delante de ninguna ventana. ¿Qué estará haciendo ahí dentro? Apuesto a que está saqueando los cajones. Está ayudando a limpiar. James me dijo que nunca había visto a nadie trabajar con tanto ahínco en una casa que no fuera suya. Mary Love se sentó de nuevo y empezó a tejer frenéticamente con la aguja. ¿Sabes lo que pienso, Sister? Pienso que va a intentar convencer a James de que se divorcie de Genevieve para así poder convertirse en la mujer de la casa. Por eso trabaja tanto, porque cree que va a ser suya. Un divorcio, ¿te imaginas, Sister? Pero si no soportas a Genevieve, mamá, eso no quiere decir que crea que James deba divorciarse. Creo que Genevieve debería morir o desaparecer para siempre. ¿Para qué quiere James una esposa? Ya tiene a la pequeña Grace. ¿No es un encanto de niña? Y nos tiene a ti, a mí y a Oscar justo al lado. Si James me diera permiso, arrancaría hasta el último de esos arbustos de camelia, que de todos modos ya están casi muertos, para que nos viera cada vez que mirara por la ventana. ¿Sabes qué es lo que le gusta a James? Comprar platería. Lo he visto con mis propios ojos. Ve un cuchillo pastelero y se le ilumina la cara. Una espátula, lo mismo. Tiene todo eso, por no mencionar el aserradero, que lo mantiene ocupado, y encima tiene una niña que criar. ¿Para qué diablos necesita una esposa? Fue curioso que en Perdido nadie montara ningún escándalo por el hecho de que James Caskey, un hombre acomodado que por fortuna vivía separado de su esposa, hubiera invitado a una joven hermosa, sin ataduras y sin dinero, a vivir en su casa. Para los habitantes del pueblo, la maestra acababa de llegar al pueblo y había perdido todo su dinero, sus certificados y su ropa en la inundación. Necesitaba un lugar donde quedarse hasta haberse recuperado, y James Caskey tenía una casa grande, al menos con 2 habitaciones libres y una niña a la que le vendría la mar de bien aprender modales de una mujer así. Y con su esposa en Nashville haciendo quién sabe qué, el propio James tampoco le venía nada mal tener a alguien con quien hablar durante la cena. Al mismo tiempo, todo el mundo cuchicheaba sobre qué diría Genevieve si se enteraba. Elinor Dahmer era inteligente, se le notaba con tan solo mirarla. Y probablemente tenía mal genio. Era imposible que alguien con el pelo de ese color no tuviera mal genio. Pero la gente de buen corazón esperaba que nunca llegara el momento de poder comprobar si Elinor Dahmer podía plantarle cara a cara a Genevieve Caskey. Los daños causados por la riada no se habían limitado a los animales y objetos construidos por el hombre. Flores, arbustos y árboles habían perecido a millares y hubo que replantar el pueblo entero. Los desperfectos más importantes se registraron en los terrenos de los Caskey. Todos los árboles se habían desarraigado,
Ya no había ni rosas ni flores de reina, ni parterres de lirios de día, iris barbados y narcisos, ni setos de adelfa siligustro, ni matas de espino o de magnolia japonesa. Las azaleas seguían en sus parterres alrededor de la casa, pero estaban muertas. Las camelias también parecían muertas, aunque Bray aseguraba que habían sobrevivido y Mary Love aceptó su opinión, o en cualquier caso no dio instrucciones de que las arrancaran. Y desde luego ya no había césped. El río había dejado 20 centímetros o más de barro rojo empapado. Todos los días Mary Love y Sister observaban si brotaban briznas de hierba a través de la tierra roja y todos los días se llevaban una decepción. Los de Bordenave y los Turk, cuyas plantas habían sufrido también lo suyo, habían arrancado y resembrado patios y parterres, y el lodo del perdido parecía haber traído consigo una gran cantidad de nutrientes, pues sus céspedes habían brotado de repente, verdes y espléndidos, y crecían más exuberantes y veloces que nunca. En cambio, en la casa de James Caskey, situada justo al lado, el patio seguía convertido en una extensión de barro oscuro, al igual que en casa de Mary Love. Unas semanas más tarde, el sol secó el lodo y dejó una capa de arena grisácea de 5 centímetros de profundidad, con la tierra rojiza del río compactada debajo. Sister cogió un puñado de arena y la dejó correr entre los dedos. Mezcladas con la arena había las semillas de césped que Bray esparcía todos los viernes por la tarde. La desaparición del césped de sus jardines era un asunto muy comentado en Perdido, pues aquella pequeña plaga de esterilidad se había extendido tan solo por las propiedades de los Caskey, pero no había afectado, por ejemplo, a los de Bordenave. La extensión de arena grisácea llegaba hasta el límite de la propiedad de los Caskey y justo al otro lado empezaba el césped. La arena se extendía también hasta el límite de la propiedad de Mary Love, en la linda del pueblo donde empezaba el pinar, con su sotobosque denso y espinoso. A finales de junio, Mary Love y James habían perdido ya la esperanza de que la hierba volviera a crecer. Mary Love contrató al pequeño Buster Sapp para que todas las mañanas a las 6:30 pasara el rastrillo por la arena. Al final del día, las pisadas de los sirvientes, las visitas y los habitantes de las casas habían arruinado en gran medida el cuidadoso trabajo de Buster, pero este siempre estaba allí a primera hora de la mañana siguiente para devolver la simetría y la textura artificiales a la malograda propiedad de los Caskey. Aquella extensión de arena, de casi 1 hectárea en total, formaba un paisaje muy deprimente, sobre todo si recordaban los elegantes jardines y el césped que antes rodeaban las casas, que solo el diligente trabajo de Buster hacía soportable. Así pues, a pesar de las habladurías, Buster trabajaba incluso en domingo, y ese día le pagaban el doble. Ambos hogares se acostumbraron pronto a despertarse con el sonido del rastrillo sobre la arena. Buster era un niño menudo, somnoliento y muy paciente, que iba lentamente de un lado a otro, trazando un improvisado mapa de círculos concéntricos y espirales alargadas. Movía el rastrillo con un ritmo tan inexorable como el de un péndulo, y tal vez era ese recordatorio del paso del tiempo lo que hacía que el sonido del rastrillo sobre la arena evocara tanto la muerte. Todas las mañanas a las 6, antes de empezar a trabajar, la hermana de Buster le preparaba el desayuno en la cocina de Mary Love. Buster terminaba a las 10 y a esa hora la cocinera de James Caskey, Roxy Wells, le preparaba su segundo desayuno. Al terminar cogía una almohada y bajaba al muelle a echarse la siesta hasta la hora de la comida. Por la tarde hacía recados para las dos casas. Unas veces les pagaba Mary Love y otras la señorita Elinor, y a veces por error le daban dinero a ambas. Durante varios meses, Buster Sapp fue prácticamente la única línea de comunicación entre aquellos dos hogares que en su día habían gozado de una relación tan íntima. Mary Love Caskey no aprobaba que Elinor Dahmer viviera con su cuñado y tampoco permitía que su hija lo aprobara. James Caskey sabía cómo se sentía su cuñada, pero estaba tan satisfecho de que Elinor viviera en su casa que no quería discutir con Mary Love. Al fin y al cabo, si se enzarzaba en una discusión con Mary Love, lo más probable era que ésta ganara, y si Mary Love ganaba, Elinor tendría que irse, y eso era precisamente lo que James Caskey no quería. Elinor se ocupaba de él como lo habría hecho tal vez Genevieve si hubiera sido una esposa de verdad. Elinor se había encargado de supervisar la limpieza y la reparación de la casa. Todos los días en ausencia de James daba órdenes a Roxy, así como a su hija Retta y a su hijo Eskew. Retta se pasaba todo el día fregando de rodillas y Eskew pintaba todo lo que hubiera al alcance de su brocha. Elinor y Roxy se sentaban en el porche delantero a coser cortinas nuevas para todas las habitaciones de la casa.
James le había dado a Elinor $300 y le había dicho que comprara todo lo que necesitara. Así pues, un día Elinor y Eskew recorrieron más de 15 kilómetros en carretera hasta Atmore y volvieron con un cargamento de ropa de cama nueva. Elinor tiró todo lo que había tocado el agua de la inundación. A pesar de que había sido la más perjudicada, las reparaciones de la casa de James Caskey iban más avanzadas que en ninguna otra. De alguna forma que James nunca llegó a descubrir, Elinor logró salvar muchos de los muebles que se creían perdidos por la inundación. «No sé cómo lo ha hecho Oscar», le dijo James una mañana en el aserradero, «pero anoche volví a casa y ahí estaba el sofá de mamá, el mismo que estuve a punto de tirar por la puerta de atrás, tan reluciente como el primer día». El palisandro estaba perfectamente pulido y el sofá tenía hasta el último medallón tallado. Y estoy convencido de que 2 de ellos se habían roto y habían salido flotando por la puerta principal. No solo eso, sino que lucía una especie de tapicería azul exactamente igual a la que había cuando yo era niño. La había olvidado por completo hasta que entré y la vi. Me recordó tanto a mamá que me faltó poco para sentarme y echarme a llorar. «James», dijo Oscar, «¿no crees que estás haciendo trabajar demasiado a la señorita Elinor?» «Pues yo creo que sí», respondió James con modestia, «pero ella dice que no. La casa está en tan buen estado como cuando mamá vivía allí y papá estaba ya muerto y no podía estropearla. Imagina el aspecto que tiene. ¿Y Grace? ¿Tú has visto a Grace últimamente?» «Sí», dijo Oscar. En ese momento interrumpieron la conversación para hablar con un hombre que salía del aserradero en una carreta. «¿Has visto los vestidos que lleva?», continuó James cuando la carreta cruzó la puerta principal. A la señorita Elinor no le importa nada sentarse en la cocina con Roxy y coserle un modelito a Grace mientras ésta la mira desde debajo de la mesa. ¿Te puedes creer que Mary Love me dijo que debía cobrarle el alquiler de la habitación de la señorita Elinor? «Mamá no conoce a la señorita Elinor, eso es todo», dijo Oscar. «No es que no la conozca, es que no quiere conocerla. Oscar, sabes que quiero a tu madre y sabes que siempre tienes razón, pero te diré algo, con la señorita Elinor se equivoca. Grace la adora y yo la aprecio mucho. ¿Sabes que ha pulido toda la cubertería?», añadió James en voz baja, levantando un dedo huesudo, «y la ha envuelto en fieltro amarillo». Oscar Caskey estaba frustrado. Lo que más deseaba en el mundo era justamente lo que no podía tener, y eso era ni más ni menos que la oportunidad de descubrir más cosas sobre la señorita Elinor Damert. Su trabajo en el aserradero lo obligaba a estar en la oficina o en el bosque a las 7 de la mañana. Volvía a casa al mediodía, pero solo disponía de media hora para comer y de hecho solía tomarse su segundo vaso de té helado ya de vuelta al trabajo. Por la tarde volvía a casa sobre las 6 o las 7 y para entonces estaba tan cansado que solo podía sentarse a cenar. Y para colmo, había noches en que tenía que acudir a alguna reunión para planificar la restauración y mejora de Perdido tras el desastre de la riada de Pascua. Apenas podía saludar a la señorita Elinor en el porche de la casa de su tío cuando pasaba en su automóvil, o gritarle «¿Cómo está usted, señorita Elinor?», cuando subía a paso lento los escalones de su propia casa, donde su madre le abría la puerta y la cerraba con pestillo a sus espaldas. Mary Love Caskey ya sabía que no podía controlar las acciones y emociones de su hijo tal como hacía con las de Sister. Sabía perfectamente que a Oscar le gustaba la profesora pelirroja de la casa de al lado y también sabía que no le correspondía a ella decirle que no debía gustarle. Oscar ahora era el hombre de la familia y eso significaba algo. De todo ello, Mary Love se alegraba de que, a pesar de la proximidad entre Oscar y Elinor, ambos hubieran tenido tan poca relación. La riada los había unido, pero las consecuencias de la riada los mantenían separados, por lo menos de momento. Pero un sábado por la mañana, el 21 de junio de 1919, para ser exactos, cuando el sol pasó por Géminis, signo de Aries, a Cáncer, signo de agua, Oscar Caskey se levantó a las 5, la hora de siempre, pero entonces se acordó de que era sábado y que no tenía que estar en el aserradero hasta las 8. Se habría dado la vuelta para tratar de dormir una hora más, pero al lado de la ventana un sonido rasgó el silencio de la mañana y lo desveló. Se levantó y miró al exterior. El amanecer aún no se había adueñado del día. La arena del patio era un ancho mar oscuro y solo aquí y allá se atistaba lo poco que quedaba del trabajo de Buster del día anterior. Y en mitad del caos de motivos geométricos, Oscar vio a Elinor Damert, que venía del muelle. Llevaba algo dentro del puño. A Oscar le picó la curiosidad. Quería saber qué la había hecho salir de casa tan temprano,
Quería saber qué escondía en el puño, y quería tener la oportunidad de hablar con ella sin su madre, James, la pequeña Grace o cualquiera de los criados cerca. Se puso los pantalones y las botas a toda prisa, bajó las escaleras traseras y se detuvo en el porche para observar a Elinor a través de la mosquitera. Sobre aquella arena gris que llegaba hasta el río, la muchacha cavó un agujerito en la tierra con la punta del pie. El cielo era rosado y amarillento en el este, pero todavía estaba azul, un azul más radiante que el de aquel amanecer en el oeste. Los pájaros cantaban del otro lado del río, pero a este lado solo se oía un sisonte que se había posado sobre el techo de la cocina de James Caskey. A pesar de la distancia, Oscar oía perfectamente el chapoteo del agua contra los pilotes del muelle. Abrió la mampara. La señorita Elinor levantó la mirada. Abrió ligeramente la mano y algo cayó en el hoyito que tenía entre los pies. Entonces cubrió el agujero de arena con la punta del zapato. «¿Qué está haciendo, si se puede saber?», preguntó Oscar, que salió y bajó los escalones. Su voz, extrañamente hueca, rompió el silencio de la mañana. La calma era tal vez el leve sonido de la puerta mosquitera al cerrarse, resonó contra la lateral de la casa de James Caskey. La señorita Elinor dio unos pasos hacia la derecha e hizo otro agujerito en el suelo. Oscar se acercó a ella. «He traído bellotas», dijo ella. «¿Y las está plantando?», preguntó Oscar con incredulidad. «¿Quién planta bellotas? ¿De dónde las has sacado?». «Las ha arrastrado el río», respondió Elinor con una sonrisa. «¿Quiere echarme una mano, señor Oscar?». «No va a sacar nada de plantar bellotas aquí, señorita Elinor. Fíjese en el patio. ¿Qué ve? Arena y más arena. Y ni una brizna de hierba». «Porque es lo que yo veo. Creo que pierde el tiempo plantando bellotas. Además, Buster llegará dentro de un rato y las rastrillará todas». «Buster no rastrilla tan profundo», dijo Elinor. «Además, le dije que iba a plantar árboles aquí». «Señor Oscar, si la hierba no crece, por lo menos necesitamos sombra, así que voy a plantar bellotas». «Serán de roble siempre vivo, imagino», dijo Oscar, examinando las 4 bellotas que Elinor dejó caer en su palma de la mano. Están mojadas como si las acabara de sacar del agua. Elinor no había explicado qué hacía en el muelle a las 5 de la mañana. En cualquier caso, era imposible que hubiera esperado a que el río perdido arrastrara las bellotas a su mano, ¿no? «No, son de roble acuático», respondió ella. «¿Cómo lo sabe?». «Porque conozco las bellotas de roble acuático. Sé qué aspecto tienen cuando el río las lleva». «¿Y cree que crecerán aquí?», ella asintió. «No me suena que haya ninguna arboleda de roble acuático en el río perdido», dijo Oscar después de una pausa, como si tratara de recordar alguna. Era una forma educada de contradecir a la señorita Elinor, ya que en realidad Oscar Caskey conocía todos los árboles de los condados de Baldwin, Escambia y Monroe, y estaba totalmente seguro de que no había una sola rama de roble acuático que pendiera sobre las aguas de la parte alta de Perdido. «Pues alguno tiene que haber», dijo Elinor dejando caer otra bellota en la tierra, «si la corriente se las ha llevado río abajo». «¿Sabe qué?», preguntó Oscar, que cavó un agujerito con el tacón de la bota y dejó caer una bellota. «Esta tarde saldré temprano del trabajo y usted y yo iremos a dar un paseo en carreta», dijo, cubriendo la bellota de arena. «¿Un paseo a dónde?». La señorita Elinor metió la mano en el bolsillo del vestido y sacó otro puñado de bellotas. Dejó caer varias en la palma extendida de Oscar y se quedó el resto. Mientras él hablaba, ella siguió con la plantación. «Al bosque. Va a elegir los árboles que más le gusten, los que quiera, hasta 6 metros, y los marcaré con una cinta azul. Y el lunes por la mañana enviaré a algunos hombres a desenterrarlos, los traeremos aquí y los replantaremos. No sé cómo no se me había ocurrido antes. ¿Para qué tengo a tantos hombres contratados si no? Incluso, aunque esas bellotas arraigaran, y créame que hay árboles más bonitos que los robles acuáticos, señorita Elinor, tardarían tanto en crecer que usted y yo ya andaríamos encorvados antes de que dieran sombra suficiente como para quitarnos el sombrero». «Se equivoca, señor Oscar», dijo Elinor Lambert, «y no voy a elegir ningún árbol del bosque. Pero venga a las 3 y tendré preparada la carreta de Eskew para salir a dar ese paseo». A Marilove no le gustó nada la idea, y esa noche, tras su regreso, Oscar apenas tuvo tiempo de lavarse las manos antes de que la cena estuviera servida. «¿De qué habéis hablado?», le preguntó Sister. «De James y Grace y de la escuela, y también de la inundación, como todo el mundo en el pueblo». «¿Por qué has tardado tanto?», quiso saber Marilove. Creía que era mejor no mencionar el comportamiento escandaloso de Oscar, pero su curiosidad pudo más que sus reservas a la hora de dar más importancia de la debida a aquel episodio. «La he llevado donde los Sapp y hemos comprado un zumo de caña.
¿Sabíais que han puesto a esa niña de 3 años a cargo de la prensa? Es tan pequeña que tienen que colocarla sobre el lomo de su vieja mula y atarla con una cuerda. Vaya con los Zapp, exclamó Sister. Terminaremos contratando a esos 9 mocosos solo para impedir que los maten a trabajar, ya lo veréis. Así pues, habéis ido donde los Zapps y habéis vuelto, dijo Marilov. ¿Eso os ha llevado 3 horas y 35 minutos? Nos hemos parado a charlar con la señora Driver, eso es todo. La señora Driver nos ha dado un poco de su sandía temprana. Dudo que hubiéramos parado si Holland y Poland, o tal vez era Roland, no hubieran salido corriendo y hubieran detenido la carreta. Los chicos le tienen mucho cariño a la señorita Elinor. ¿Y tú sabías que comen la sandía con pimienta en vez de sal? Nunca había oído hablar de eso, pero la señorita Elinor sí. Mamá, la señorita Elinor es más lista de lo que crees. En la casa contigua, también en la mesa de la cena, la señorita Elinor contó la misma historia para Grace y James Caskey. ¿Pero te lo has pasado bien?, preguntó James Caskey. Desde luego, respondió la señorita Elinor. El señor Oscar ha sido muy cortés conmigo. Bueno, mientras te lo hayas pasado bien, dijo James Caskey, eso es lo único que importa. 8 días después de plantar las bellotas de roble acuático, Elinor Dammert asistió por primera vez a la misa matutina de Perdido. Hasta entonces, después de la escuela dominical, Elinor siempre había regresado a la casa con Grace, a quien consideraban aún demasiado pequeña para escuchar un sermón. Pero de repente, Grace se había hecho mayor, o se comportaba mejor, o tal vez era simplemente que Elinor Dammert deseaba ir a la iglesia. Pero lo cierto es que junto a Elinor se sentó Oscar Caskey, y cada vez que se levantaban para cantar un himno, él sostenía el libro abierto para ella, que sujetaba a la pequeña Grace en sus brazos. A Marilov no le hacía ninguna gracia, y entre estrofa y estrofa Sister le susurró: «Mamá, no puedes esperar que sujete a Grace y el himnario a la vez». Esa mañana, cuando volvieron de la iglesia, Buster Zapp estaba esperando en la escalera de la casa de James Caskey. Al verlos llegar, corrió hacia la señorita Elinor, le agarró de la mano y la arrastró hacia el patio trasero. Los demás lo siguieron, sorprendidos de encontrar a Buster despierto a esas horas de la mañana y aún más de que no hubiera terminado de rastrillar un lateral de la casa, y vieron cómo la señorita Elinor se detenía cerca de las ventanas del salón trasero. Sonreía de oreja a oreja. A su lado, con los ojos muy abiertos y expresión de asombro, Buster Zapp se balanceaba adelante y atrás. Con un dedo tembloroso señalaba un pequeño retoño de roble de unos 30 centímetros de altura. Junto a este estaba la bellota de la que había brotado, partida y podrida, cubierta en arena gris. Y ante la mirada igualmente asombrada de James Caskey, Marilov, Sister y Oscar, Buster se levantó y recorrió todo el patio señalando otros 17 retoños de roble acuático que habían brotado de la noche a la mañana en estéril tierra arenosa.